Bienvenidos a este curso que estamos dando en el programa de maestría y doctorado de la Universidad Don Bosco, seminario de investigación número 1, Maestros de la Sospecha. En esta ocasión hablamos de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Un pequeño estudio acerca de su libro El Anticristo, Maldición sobre el Cristianismo. Nietzsche forma parte del grupo denominado por Paul Ricoeur los maestros de la sospecha, junto con Karl Marx y Sigmund Freud. Probablemente de los tres autores mencionados, de estos tres así denominados por Paul Ricoeur maestros de la sospecha, Nietzsche sea el más puntual, el más fuerte, digamos, porque su crítica no está dirigida solo contra la religión, sino que su crítica está focalizada en el cristianismo como elemento estructurador de la modernidad. Nietzsche rechaza el cristianismo en cuanto fundamento de la modernidad que él está viviendo, una modernidad contemporánea. En esto Nietzsche se diferencia bastante de Karl Marx y de Freud, pero más que todo de Karl Marx, en el sentido de que el concepto de modernidad ya Nietzsche lo rechaza. Antes de iniciar el argumento sobre el anticristo, el libro de Friedrich Nietzsche, es importante saber que este autor pues tiene un estilo muy peculiar de escribir. Y lo mejor sería que ustedes lo leyeran, pues, ¿verdad? En el sentido de que él utiliza la alegoría, muchísimo la alegoría. Es decir, que la ventaja que tenemos ahora con respecto a los tiempos en que él escribía, que era muchísimo más difícil, es que para poder comprenderle tendría que tener la persona mucha erudición, o sea, saber muchos datos para poder entender el modo como él escribe. Pero ahora con una computadora a nuestro lado podemos ir consultando cada cosa que no entendamos. Cuando él dice los hiperbóreos, por ejemplo, que él aprecia a los hombres hiperbóreos, entonces uno tiene que saber que es una región de la que habla la mitología griega, donde los hombres son inmortales y que él aprecia digamos, esa alegoría, ese simbolismo, porque él va a hablar también del superhombre, ¿comprenden? Y así. Además, el segundo elemento, pues es evidentemente que él utiliza muchos recursos de muchas fuentes culturales increíbles. Él no escribe complicado, o sea, Nietzsche tiene un sentido muy fácil, digamos, de escribir y de seguir su escritura, pero la dificultad está en saber de lo que está hablando y en saber descifrar el sentido como lo está diciendo por su forma alegórica. Dicho esto, agrego un segundo elemento. Nietzsche no rechaza todas las formas de religión. En este libro, El Anticristo, por ejemplo, él valora dos corrientes religiosas que él las admira. Una es el budismo, y el budismo lo admira evidentemente porque el budismo rechaza a priori el presuponer la existencia de Dios, porque el budismo entiende que el nirvana, el alcanzar la iluminación o el nirvana, no parte de una fe, sino que es un camino que se recorre. Además, el budismo tiene como una de sus fuentes principales el superar el sufrimiento, y esto contradice, según Nietzsche, al cristianismo que parte del sufrimiento, es decir, del patos, de la cruz, ¿verdad?, de la muerte de Jesús en la cruz y de cómo eso ha sido reinterpretado posteriormente. Otro elemento importante es que Nietzsche no rechaza la filosofía de la vida que tiene Jesucristo. Para eso es bien importante, mejor que ustedes lean la fuente,
para que ningún profesor o ningún manual de estudio de las religiones les diga otra cosa que no es. Entonces, Nietzsche no rechaza el legado de Jesucristo, de hecho lo respeta mucho y lo admira. Lo único que dice que el legado de Jesucristo termina en Jesucristo mismo, es decir, cuando es asesinado. ¿En qué sentido? Bueno, él lo va a explicar, va a decir que el cristianismo, lo que nosotros conocemos actualmente como cristianismo, es una falseación del cristianismo originario que se agota en Jesucristo con su muerte. Que lo que Jesucristo llevó a cabo, unido a Juan el Bautista, efectivamente era un movimiento renovador de la época, pero que sus discípulos lo han degenerado. Y particularmente él va a culpar a Pablo de Tarso. Como ustedes saben, Pablo pues era fariseo y por consiguiente formaba parte de la élite que Jesucristo criticaba. Entonces Nietzsche va a interpretar que Pablo, con toda su doctrina y todos los escritos que él tiene, lo que hace es ponerle un ropaje supuestamente cristiano a su rabinismo. Eso es lo que va a decir. Entonces es bien importante no perderse en estas cuestiones, porque si un autor es bastante puntilloso y delicado para tratar, es Friedrich Nietzsche. También Friedrich Nietzsche utiliza con mucha frecuencia un lenguaje irreverente, pero hay que decir que tiene unas partes también muy geniales, ¿verdad? Que podríamos, si nos da el tiempo esta tarde, pues vamos a tratar de desarrollar. Creo que el tiempo nos va a dar solamente para hablar de la crítica al cristianismo. No vamos a tener tiempo de ahondar en el superhombre, pero como tenemos este curso pues abierto, vamos a tratar de ofrecer pues otras conferencias en esta misma línea. Bueno, entonces esos son un poco los presupuestos que hay que tener muy claros para no confundirse. Además del budismo, también Nietzsche respeta mucho el brahmanismo. El código de Manu es un escrito inconcluso, incompleto, que él aprecia muchísimo. O sea, la filosofía hindú. Y le gusta mucho porque estos códigos que son religiosos, pero son para los brahmanes. Es decir, ustedes saben que en la India están divididos en castas. Entonces, la casta de los brahmanes, pues esos son, digamos, los hombres más especiales, según ellos, ¿verdad? Más inteligentes, más bien puestos y con mayor riqueza. Y él también va a asociar al cristianismo con los Dalit, los intocables. Les pone otro nombre él que vamos a ver después, ¿verdad? Entonces, aquí el tema de que él admire el brahmanismo es porque, como ahí está la naturaleza, dice, él ha seccionado el mundo en castas o en clases. Extrañamente, pues Nietzsche aprecia eso, y no extrañamente, sino que como él sueña con el superhombre, para él los brahmanes son un ejemplo de superhombre. Bueno, creo que como introducción, pues podríamos decir esto. Vamos de inmediato al escrito de Nietzsche, el Anticristo, maldición sobre el cristianismo. Los escritos de él son muy sencillos, ¿verdad? Van numerados, casi todos los numera él. Entonces la obra de Nietzsche es muy compleja, tengan en cuenta ustedes, además del Anticristo, Ecce Homo, y creo que una lectura importantísima sería Más allá del bien y del mal, Genealogía de la moral, serían para comprender la concepción que él tiene de la moral y de la conciencia y de todo lo que se refiere a las correlaciones entre bien y mal. Además, hay que leerse Así habló Zaratustra, que es probablemente una de sus obras más completas, en el sentido donde él desarrolla los distintos aspectos de su pensamiento. Pero ya con ese universo, ¿verdad?, podemos nosotros empezar. En el número 1 dice, estaré citando a Nietzsche, ¿verdad? Nosotros hemos descubierto la felicidad, dice, conocemos el camino, hallamos la salida de muchos milenios de laberinto. ¿Quién más la encontró? ¿Acaso el hombre moderno? Por tanto, un punto importante en la filosofía de Nietzsche y sobre todo la filosofía religiosa y crítica al cristianismo es que el cristianismo le hace de soporte a la modernidad. Entonces él dice, yo tengo que desmontar al cristianismo para desmontar la modernidad. Estábamos aquejados de esta modernidad, de una paz pútrida.
de un compromiso perezoso, de toda la virtuosidad impura del sí y del no modernos. Vale más vivir entre los hielos que entre las virtudes modernas y otros vientos meridionales, dice él. En el apartado 2, ¿qué es lo bueno? Dice, y él lo define, todo lo que eleva al hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder y el poder mismo. ¿Qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es el sentimiento de lo que acrece el poder, el sentimiento de haber superado una resistencia. No contento, sino mayor poderío, no paz en general, sino guerra. No virtud, sino habilidad. En todo caso, Nietzsche es muy admirador del período renacentista. Cuando él habla de la virtud en sentido positivo, se refiere a la virtud como la entendían los renacentistas. Y la virtud que él critica y las virtudes que él va a criticar son todas las que proceden del judaísmo y del cristianismo. Y va a incluir también a los musulmanes en algún momento. A todos ellos les va a decir, y en modo particular a los cristianos, que son virtudes de moralina. O sea, él utiliza esa ironía para hablar de ello. En este mismo punto número 2, los débiles, dice, y los fracasados deben perecer. Esta es la primera posición de nuestro amor a los hombres, y hay que ayudarlos a perecer. ¿Qué es lo más perjudicial, dice, de cualquier vicio? La acción compasiva hacia todos los fracasados y los débiles, el cristianismo. Yo diría que leyendo el texto, el apartado número 2 es una síntesis de lo que él piensa, porque después él repite y retorna sobre los mismos argumentos, pero el apartado número 2 del libro El Anticristo resume bastante bien la concepción que él tiene de la moral, la correlación entre bien y mal y el concepto de felicidad. Hay que ir aclarando algunas cuestiones, por ejemplo, cuando él dice que los débiles y los fracasados deben perecer. Él se refiere a toda aquella filosofía que promueva la debilidad humana. O sea, miren, Nietzsche no acepta la filosofía o los puntos de vista religiosos que hacen de la miseria humana un punto de honor a la hora de promover pues un tipo de pensamiento. Él dice que estas tendencias en las religiones, sobre todo la cristiana, a favorecer los débiles, no es que realmente quiera liberarlos, dice él, sino que lo que quiere es mantener pues un poder sobre la sociedad. Entonces, cuando él habla del poder y de la virtud, se refiere a que el ser humano, en este caso pues coincide con Feuerbach, que el ser humano adquiera, ¿verdad?, el desarrollo de todas sus potencialidades. En la parte negativa, porque a Nietzsche también se lo ha leído negativamente, cuando él dice los débiles y los fracasados deben perecer, esta es la primera posición de nuestro amor a los hombres y hay que ayudarles a perecer. Aquí surge toda la filosofía, por ejemplo, de la eutanasia en los países occidentales del planeta. La eutanasia consiste en ayudar a morir a los ancianos y a los enfermos terminales. Y hay países que tienen leyes en ese sentido. Es legal que una persona diga, mire, yo estoy enfermo terminal, me dicen que me faltan 6 meses de vida, yo quiero morir ya. Entonces hay países que es legal. O un anciano. Por supuesto que hay unas normas, ¿verdad?, para que esto se pueda hacer. Pero muchas de esas ideas están inspiradas en este pensamiento de Nietzsche. Y por supuesto el sistema que más puso en práctica esto de ayudar a morir a los débiles es el sistema nazista. Sobre todo pues el odio que se generó contra los judíos, no solo por lo que decía Nietzsche, pero también influyó mucho. Bien, punto número 3, apartado 3. El de tipo de hombre que se debe educar. O sea, ¿cuál es el tipo de hombre que él sueña, verdad? Este tipo altamente apreciable ha existido ya muy a menudo, pero como un caso afortunado, como una emoción, no fue nunca querido. Quizás por el contrario fue querido, cultivado, obtenido el tipo opuesto,
el animal doméstico, el animal de rebaño, aquel animal enfermo que se llama el hombre, el cristiano. O sea que él considera que el cristiano es un animal doméstico, un animal de rebaño, un animal enfermo que no logra emanciparse. Es bastante duro cuando habla de estas cosas Nietzsche, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que hay que preguntarse si existen o no formas de la práctica cristiana que reproducen un rebaño o un animal doméstico que no logra superarse a sí mismo. Dice, el progreso no es más que una idea moderna, el concepto de progreso, esto es una idea falsa. El europeo de hoy está muy por debajo del europeo del Renacimiento. Ahí aparece su admiración por el Renacimiento. Se verifica continuamente el logro de casos singulares en los diversos puntos de la Tierra y de las más diversas culturas con las cuales se representa en realidad un tipo superior, una cosa que en realidad con el conjunto de la humanidad es un superhombre. O sea, en el apartado número 3 del libro El Anticristo, Nietzsche habla también del superhombre. El número 5, el cristianismo tomó partido por todo lo que es débil, humilde y fracasado, dice Nietzsche. Estropeó la razón misma de los temperamentos espiritualmente más fuertes, enseñó a considerar pecaminosos, extraviados, tentadores los supremos valores de la intelectualidad. El ejemplo más lamentable de esto, dice, y él menciona al filósofo y matemático Pascal, que ustedes saben que es cristiano, que creyó que su razón estaba corrompida por el pecado original, cuando solo estaba corrompida por su cristianismo. Esta es la crítica de Nietzsche. En el apartado número 6, libre de moralina, sostengo que todos los valores en que hoy la humanidad sintetiza sus más altos deseos son valores de decadencia. Él es un crítico de su contemporaneidad. Donde falta la voluntad de poderío hay decadencia. Sostengo que a todos los supremos valores de la humanidad le falta esta voluntad de poder, que los valores de decadencia, los valores niquilistas, dominan bajo los nombres más sagrados. Atención, aquí hay que explicar una cosa. Ustedes saben que a Nietzsche se le considera el primer niquilista, pero hay que explicarlo bien porque cuando hablamos de niquilista, el concepto de nada, en latín nihil, con H intercalada, o en su otra pronunciación que tiene, níquil, quiere decir nada. Hay filósofos que explican la nada como la condición de posibilidad del ser, en el caso de Jean-Paul Sartre, en su libro El ser y la nada. Nietzsche no es altamente especulativo en ese sentido, no se pone a dialogar pues, en ese nivel, en este caso. Cuando él habla de la nada o el niquilismo, se refiere a que los cristianos, concretamente, han dominado con su filosofía unos periodos largos de la historia y que él está llamado, Nietzsche, ¿verdad?, con sus compañeros de análisis, a liberar al periodo contemporáneo de ellos de esa nada que el cristianismo le ha inducido. O sea, para Nietzsche, él no es que promueva él el niquilismo, sino que él descubre que los niquilistas son los cristianos. Eso es bien importante porque al escuchar a algunas personas creen que él promueve el niquilismo. No, Nietzsche lo que dice es que los cristianos han inventado el niquilismo, en el sentido que lo está explicando. El punto número 7. La compasión dificulta en gran medida la ley de la evolución, que es la ley de la selección. Conserva lo que está pronto a perecer. O sea, él rechaza el concepto de compasión. Combate a favor de los desheredados y de los condenados de la vida y manteniendo en vida una cantidad, dice, de fracasados de todo linaje, da a la vida misma un aspecto hosco y enigmático. Pero esto fue ciertamente hecho, cosa que se debe tener siempre en cuenta desde el punto de vista de una filosofía que era niquilista, que llevaba escrita en su escudo la negación de la vida. O sea, por niquilismo hay que entender la negación de la vida. Y Nietzsche dice que los cristianos son negadores de la vida.
y por tanto son niquilistas. Y dice en este mismo apartado número 7, la compasión es la práctica del niquilismo. La compasión nos encariña con la nada. No se dice la nada. En lugar de la nada se dice el más allá, o Dios, o la verdadera vida, o el nirvana, la redención, la beatitud. O sea que para él la nada son todos aquellos conceptos carentes de sentido para la existencia humana. Dios, religión, fe, compasión, para él no son nada, dice él. De todo lo que es sinónimo de nada y alguien lo promueve, entonces es un niquilista. La idiosincrasia moral religiosa, la tendencia hostil a la vida. Schopenhauer era hostil a la vida, dice Nietzsche. Por esto hizo de la compasión su virtud. Nada más malsano en nuestra malsana modernidad que la compasión cristiana. De este modo somos filósofos nosotros, dice. Nosotros, dice Nietzsche, somos los hiperbóreos. Claro, si uno no sabe qué es un hiperbóreo, pero hoy con la tecnología basta poner con H hiperbóreo y con B se da cuenta de que es sinónimo de inmortal en la mitología griega. Punto 8. Preciso es decir aquí quiénes son nuestros contrarios, los teólogos y todo lo que tiene en su cuerpo sangre de teólogo. ¿Por qué? Nietzsche dice que los principales falseadores del poder que lleva a la realización del superhombre son los sacerdotes y los teólogos. Aquí mis amigos teólogos pues, y estudiantes de teología pues, deben hacer cuentas con este filósofo, ¿verdad? Dice, preciso es decir, aquí quiénes son nuestros contrarios, los teólogos. Y todo lo que tiene en su cuerpo sangre de teólogo. Bien, por eso es que proponemos estas lecturas, porque si alguien pretende hacer teología y desconoce a estos críticos, pues está haciendo teología, pero como en el aire, ¿verdad? No está respondiendo a las exigencias que se nos plantean. En ese mismo punto 8 dice Nietzsche, el idealista, lo mismo que el sacerdote, tiene en su mano todos los grandes conceptos. El espíritu puro es la mentira pura. Ahí está criticando a Hegel. Mientras el sacerdote sea considerado como una especie superior de hombre, el sacerdote que es el negador, el calumniador, el envenenador de la vida por profesión no dará respuesta a la pregunta, ¿qué es la verdad? Porque él va a decir más adelante que los sacerdotes son los expertos en la mentira. Ya se ha invertido la verdad cuando el consciente abogado de la nada y de la negación es considerado como el representante de la verdad. O sea que la crítica de Nietzsche es bastante aguda en este sentido. Punto 9. Yo declaro la guerra a este instinto de teólogos. O sea, él se declara pues decididamente contrario al ideólogo de la nada. Para él, el sacerdote y el teólogo son los principales promotores de la nada, son los principales niquilistas. Somos, habría que decir, porque yo soy sacerdote y teólogo. Entonces aquí estamos tomando, ahí tengo un amigo teólogo, Guillermo Cuellar, que está diciendo, ¿verdad?, en sintonía con el enemigo de los teólogos. Muy bien. Entonces yo declaro la guerra. O sea, miren, Nietzsche, entendido bien, él no es que esté refutando todo, porque así lo entienden algunos, acusándolo a él de niquilista. Él lo que está diciendo es que hay una forma perversa de ejercer la profesión del sacerdocio y del teologado. Por tanto, dice, si acontece que los teólogos tienden la mano al poder a través de la conciencia, atención que el concepto de conciencia es el que relaciona a los maestros de la sospecha con Feuerbach. Dice, si acontece que los teólogos tienden la mano al poder a través de la conciencia de los principios o de los pueblos, no dudamos de que sucederá siempre. La voluntad del fin, la voluntad niquilista, quiere el poder. Apartado número 10, donde se critica a Kant. Es duro contra Kant también, porque ustedes saben que Kant en su filosofía hay dos cuestiones que están vinculadas con el tema teológico. Uno es el tema de la moral, que él distingue entre la razón pura y la razón práctica, para distinguir lo especulativo de lo práctico o de lo moral.
Entonces él va a ubicar la religión no en la razón formal, sino en la razón práctica. Entonces Nietzsche dice que este procedimiento que ha hecho Kant, sobre todo en el tema de la moral, ha venido a agudizar el tema del hombre minusvalorado. Los alemanes me entienden fácilmente cuando digo que la filosofía ha sido estropeada por la sangre de los teólogos. El sacerdote protestante es el abuelo de la filosofía alemana. El protestantismo es el pecado original de esta filosofía. Aquí toma partido contra la tendencia protestante de la Reforma y todos aquellos que han sido seguidores, ¿verdad?, de estas ideas y promotores. Y también tiene en mente a Hegel. Definición del protestantismo. La hemiplejía del cristianismo y de la razón. Basta pronunciar las palabras seminario de Tubinga para comprender lo que es en el fondo la filosofía alemana. Una teología insidiosa. Y dice aquí, en la frase famosa que él tiene, el éxito de Kant es simplemente un éxito de teólogo. Kant, como Lutero, como Leibniz, fue un obstáculo más en la probidad alemana, en sí no muy sólida. Apartado 11. Lo que no es una condición de nuestra vida la perjudica. Una virtud derivada simplemente de un sentimiento de respeto frente al concepto de virtud, como Kant quería, es dañosa. O sea que Nietzsche ataca el imperativo categórico de Kant, con el cual se fundamenta muchos aspectos de la moral contemporánea de su época, incluso de nuestras fechas. El tú debes, ¿verdad? Aquí saltamos algunas partes para avanzar un poco y dar paso a otros. Por ejemplo, el tema 15, ¿verdad? Ni la moral ni la religión entran en contacto con el cristianismo, con un punto cualquiera de la realidad. Causas puramente imaginarias, o sea que los conceptos Dios, perdón, espíritu, para Nietzsche no tienen sentido, por consiguiente no pueden ser objetos de moralidad. Bueno, ¿qué más podemos decir? El concepto de nada, por ejemplo, en el apartado 18, el concepto cristiano de Dios, el Dios entendido como Dios de los enfermos, como araña, como espíritu, es uno de los conceptos más corrompidos de la divinidad que se han forjado sobre la tierra. Dios convertido en fórmula de toda calumnia, de toda mentira del más allá, la nada divinizada en Dios, la voluntad de la nada santificada. O sea que si Dios es nada, entonces todo el que promueve a Dios es un niquilista. Por eso es que se dice, ¿verdad?, esto de Nietzsche, que es niquilista. Bien, ahí entre el apartado 20 y el 23, 20, 21, 22 y 23 es que él va a hablar del budismo. Ya expliqué que para él admira el budismo. Porque ustedes saben las características del budismo, ¿verdad? Las que ya dijimos, que no presupone la categoría Dios, sino que es un camino de autorrealización, que rechaza definitivamente el tema del deseo como la fuente de los males, y que trata de superar en todos los medios posibles el sufrimiento. Eso son lo que exalta Nietzsche. Vamos entonces a saltarnos esa parte del budismo porque es un ejemplo que él pone de comparación entre budismo y cristianismo. Entonces vamos a avanzar. Y luego tiene un punto que es importante tomar en cuenta, que es cómo el cristianismo es consecuencia de una matriz judía. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Pero él lo va a explicar a su manera, la matriz judía del cristianismo. La primera, aquí estudio solo el problema del nacimiento del cristianismo. La primera proposición para resolverlo es esta: el cristianismo solo se puede comprender partiendo del terreno en que ha crecido. No es un movimiento contrario al instinto judaico, por el contrario es su consecuencia lógica. O sea, el cristianismo sería consecuencia del judaísmo. Y la segunda proposición, el tipo psicológico del Galileo es aún reconocible, pero solo en su completa degeneración. O sea, él dice, Jesús efectivamente
es el único cristiano que ha existido, y el cristianismo terminó con la muerte de Jesús. Esto lo va a explicar ampliamente. Él va a hacer toda una reconstrucción desde el mundo judío, pasando por todo lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, desde los patriarcas, los reyes, los jueces y los profetas. Y él va a decir que es una forma de degeneración y que la mejor forma y la mayor expresión del judaísmo fue en la época de los reyes. Bueno, analiza el Antiguo Testamento, después pasa por Jesús de Nazaret, y aquí es una parte importante por lo que él describe de Jesús, ¿verdad? Estamos en el tema número 27, el apartado 27. Este es un caso de primer orden. El pequeño mundo insurreccional que fue bautizado con el nombre de Jesús de Nazaret es una vez más el instinto judaico. En otros términos, el instinto de los sacerdotes que no soporta ya al sacerdote como realidad. Es la invención de una forma de existencia aún más abstracta, de una visión del mundo aún más irreal que la que va unida en la organización de una iglesia. Dice, el cristianismo niega la iglesia. Atención, Nietzsche no confunde cristianismo con iglesia. Atención a esta distinción. Nietzsche distingue entre el cristianismo del Jesús histórico que murió en la cruz, el cristianismo falso, que es el que inventó Pablo hasta nuestros días, hasta los días de Nietzsche, y la iglesia como una institución que niega el cristianismo, no el cristianismo falso, no. La iglesia niega, dice Nietzsche, el cristianismo que vivió Jesucristo. Es bien importante esas sutilezas. Este santo anárquico, o sea, Jesús que llamó a la revuelta contra el orden dominante, al bajo pueblo, a los réprobos y pecadores, a los Shandala. Aquí estos Shandala son los mismos Dalit de las castas hinduistas. En el seno del judaísmo, con un lenguaje, si hemos de dar fe a los evangelios que aún hoy conducirían a un hombre a la Siberia, fue un delincuente político en la medida en que los delincuentes políticos eran posibles en una comunidad absurdamente impolítica. Esto le condujo a la cruz, murió por su culpa, dice Nietzsche. Jesucristo muere por su culpa. Falta todo motivo para creer que muriera por culpa de otros, aunque esto se ha sostenido repetidamente. O sea, lo que Nietzsche quiere decir, bueno, que también Jesús lo decía, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, es que Jesús muere por el tipo de práctica de vida y la predicación que tuvo. No es que lo mataran otros, sino como consecuencia de sus decisiones. Fíjense que Nietzsche, a partir del tema 28, o sea, del apartado 28, él habla de la psicología del Redentor, o sea, él analiza la psique de Jesucristo. Y me gusta esta frase que dice Nietzsche, ¿verdad? Confieso que pocos libros leo con tanta dificultad como los evangelios. Me llama la atención porque aquí Nietzsche está diciendo que él ha estudiado, bueno, toda la Biblia, me imagino, y los evangelios. Y me generó esta pregunta, digo yo, ¿y cuántos cristianos de los que se declaran así, cristianos actualmente, habrán leído todos los evangelios? Me imagino que hay cristianos que nunca han leído los 4 evangelios. Y entonces, ¿cómo es que son cristianos? Y Nietzsche está diciendo que él ha leído los evangelios y que son los libros que más le cuesta leer a él, más dificultad tiene leer. Confieso, lo leo literalmente, que pocos libros leo con tanta dificultad como los evangelios. Bueno, en las tentaciones de Jesús hasta el diablo cita la Biblia, ¿verdad? Le cita los salmos a Jesús. Y así pues hay personas que son cristianas pero que nunca han tenido contacto con los textos evangélicos. Esas son las paradojas. ¿Qué me importan a mí, dice Nietzsche, las contradicciones de la tradición? ¿Cómo se puede llamar tradiciones a las leyendas genéricas de los santos? Las historias de santos son la literatura más equívoca que existe. Emplear con ellos métodos científicos si no poseemos otros documentos me parece cosa condenada a priori. Es un simple pasatiempo de eruditos. Él aquí le está criticando a los estudiosos de la exégesis que en ese momento también están surgiendo y están surgiendo en una sede evangélica.
Entonces dice, a mí lo que me interesa es descubrir el tipo psicológico del Redentor. Nietzsche rechaza la definición que hace Renan, ¿verdad? Ernest Renan, un francés que tiene pues algunos textos un poco polémicos acerca de la vida de Jesús y de la comunidad primitiva cristiana. Dice, ¿por qué Renan califica a Jesús como un genio y como un héroe? Nietzsche no acepta las condiciones de genio y de héroe de Jesús. Tampoco, bueno, vamos a avanzar un poco más en nuestro análisis. Entonces habla de un pasaje importante en la crítica del cristianismo que hace Nietzsche, es la deformación del maestro. ¿Cómo fue que se deformó la formación del maestro? Y él dice, a partir del apartado 31, y sobre todo en el 32, con una cierta tolerancia en la expresión podríamos decir que Jesús, que era un espíritu libre, rechazaba todo dogmatismo. La letra mata, todo lo que es dogmático mata, dice Nietzsche. Por tanto, está diciendo que al convertir la filosofía de Jesucristo en dogma, así fue como fue asesinado el cristianismo originario. Eso dice Nietzsche. Y va a acusar a Pablo, a San Pablo, de haber hecho eso. Y lo acusa pues de ser un rabinismo envuelto en cristianismo el que desarrolló Pablo. Dice que Jesús era un gran simbolista, lo admira mucho por eso, y tiene lógica porque como Nietzsche cuando escribe es muy simbolista, entonces admira a Jesús y los evangelios más que todo porque dice que son muy simbolistas. Por supuesto, él ataca la institución eclesiástica, él dice nada menos cristiano que la crudeza de la iglesia, que imagina un Dios como una persona, un reino de Dios que viene, un reino de los cielos puesto más allá, un hijo de Dios que es la segunda persona de la Trinidad, o sea, el dogma, pues, la iglesia dice ha dogmatizado la historia de Jesús y dogmatizándola la ha falseado. Esa es la tesis de fondo. Dice muchas otras cosas, pero voy resumiendo. En el 36 dice, se ha fundado la iglesia sobre lo contrario del evangelio. Se ha fundado la iglesia sobre lo contrario del evangelio, o sea que está el evangelio de Jesucristo, la falseación que hizo Pablo y compañeros, dice, de ese evangelio originario, y la iglesia se ha fundamentado no en el evangelio originario, sino en la falseación que se hizo de él. Eso dice Nietzsche. Por eso dice, en el proceso de degeneración del cristianismo se dio el proceso de barbarización del cristianismo originario. Se hizo cada vez más necesario vulgarizar, barbarizar el cristianismo. Este absorbió en sí doctrinas y ritos de todos los cultos subterráneos del Imperio Romano, los absurdos de todas las razones e imaginaciones enfermas. Él dice que cuando también se unió con el Imperio Romano hubo una parte pues de degeneración. En el 38 él arremete de nuevo contra el hombre moderno. Al llegar aquí no puedo contener mi suspiro, dice. Hay días en que anida en mí un sentimiento más negro que la más negra melancolía. Porque melancolía quiere decir negrura, ¿verdad? De melan, negro. El desprecio de los hombres, dice. Yo desprecio a los hombres, pero explica. Hay que tener mucho cuidado porque no es que desprecie a todos los hombres. Dice, y para que no quede duda sobre que yo desprecio y a quién desprecio, diré que desprecio al hombre moderno, al hombre del cual yo soy desgraciadamente contemporáneo. O sea que él tiene un rechazo contra su generación. Y empieza pues, él dice pues que los sacerdotes son, dice, una especie de parásitos. Bueno, luego vuelve a retomar los orígenes cristianos y ahí repito una frase que ya la dijimos, no hubo más que un cristiano y ese murió en la cruz. El evangelio murió en la cruz. Eso está en el apartado 39. Ahí critica a Lutero y el concepto de fe que desarrolla, pues ustedes saben, en la Reforma Protestante. Sola fides, sola escritura. Solo la fe, solo la escritura. En este caso critica la fe. La fe, dice, fue en todos los tiempos, por ejemplo, en Lutero, solo una capa, un pretexto, un telón
detrás del cual los instintos desarrollaban su juego. La fe yo la he llamado ya la verdadera habilidad cristiana. Está criticando a Lutero en este caso. Bueno, entonces dice que tanto Pablo y los discípulos de Jesús lo que pasó fue que actuaron con odio. Dice, no se conformaron con que les hubieran matado al maestro, sino que ellos inventaron la resurrección. Su venganza consistió en levantar en alto a Jesús de un modo extravagante y separarlo de ellos. Lo mismo que en otro tiempo los hebreos, para vengarse de sus enemigos, separando de ellos a su propio Dios y lo elevaron en alto. El Dios único, el único Hijo de Dios, ambos son productos del rencor. Entonces fue Pablo, dice, logificó luego sobre esta concepción. O sea, dice Pablo sobre esta imprudente concepción con aquella desfachatez rabínica que le distinguía en todas las ocasiones. Si Cristo no resucitó después de la muerte, nuestra fe es vana. Vuelve a hablar del budismo y después cita a Mahoma. Vamos a la altura del 43. Dice aquí en esta parte, en el 43, si se coloca el centro de gravedad de la vida no en la vida, sino en el más allá, en la nada, se ha arrebatado el centro de gravedad a la vida. En general, esto es muy de Feuerbach, ¿se recuerdan? O sea, yo el concepto de vida la pongo en el más allá, entonces me privo yo de algo que a mí me pertenece. Y así tiene una frase muy interesante, dice, vivir de modo que la vida no tenga ningún sentido, es ahora el sentido de la vida. Después habla un poco de la política, pero muy poco, y así pues avanzamos en nuestro análisis de la obra El Anticristo de Friedrich Nietzsche. Toda la humanidad y hasta los mejores testigos de los mejores tiempos, exceptuando uno solo, el cual acaso es sencillamente un superhombre, se dejaron engañar, según él, por los modernos de su época y por los judíos, ¿verdad?, que eran discípulos de Jesús y deformaron el mensaje originario. Bien, quiero avanzar todavía un poco más. Dice Nietzsche que los enemigos de los sacerdotes y de los teólogos son los filólogos y los médicos. ¿Por qué? Pablo quiere desacreditar la sabiduría del mundo, porque él cita aquel texto famoso de Pablo en el cual la sabiduría pues ha sido considerada pues indigna y el rechazo, la basura del mundo ha sido considerada como buena por Dios. Ese es un texto que a Nietzsche no le gusta para nada, es de la carta a los Corintios. Entonces Nietzsche dice, Pablo quiere desacreditar la sabiduría del mundo. Sus enemigos son los buenos filólogos y los médicos de la escuela alejandrina. A esto les hace la guerra. En realidad no se es filólogo y médico sin ser al mismo tiempo anticristiano, dice él. ¿Por qué? Porque en calidad de filólogo se mira detrás de los libros santos, o sea, los que analizan los textos. Y en calidad de médico se ve detrás del cristiano típico la degeneración psicológica, es decir, que un cristiano pues está mal de la cabeza. Esto va a dar pie al otro autor que tenemos que estudiar, que es Freud, ¿verdad? Bueno, vamos finalizando nuestro análisis. Tiene un pasaje muy interesante en el apartado 48. Dice que Dios ha ido cometiendo una serie de errores, no los voy a mencionar a todos, pero el primer error dice de Dios: el hombre no encontró divertidos los animales, pues su amo no quiso ser un animal. Después de esto Dios creó a la mujer y en realidad entonces acabó de aburrirse, pero acabaron también otras cosas. Y dice, la mujer fue el segundo error de Dios, pero es interesante cómo lo analiza. Vean ustedes. La mujer es por su naturaleza serpiente, Eva, según el texto, ¿verdad? Esto lo sabe todo sacerdote, de las mujeres procede todo el mal sobre la tierra, siempre a la Biblia. Esto también lo sabe todo sacerdote, por consiguiente también de ella viene la ciencia, o sea que a Nietzsche admira a la primera mujer creada porque fue ella que le abrió los ojos a Adán. Precisamente de la mujer aprende el hombre a gustar el árbol del conocimiento.
Esto dice Nietzsche. Bueno, ya después prácticamente solo hay un pasaje importante que es el del pecado, o sea, Nietzsche es muy crítico con el tema de la moral cristiana, este tema del bien y del mal, etcétera. El pecado, repitámoslo, esa forma por excelencia de descaro por parte de la humanidad fue inventado para hacer imposible la ciencia, o sea, él opone pecado a ciencia. La civilización y el ennoblecimiento del hombre. El sacerdote domina gracias a la invención del pecado. Habría que preguntarse si hay algún predicador o algún cristiano que insiste mucho en el pecado con intenciones dominadoras, o su predicación acerca del pecado es honesta y no busca dominar ni fustigar a nadie. Entonces dice Nietzsche, pues tiene una profunda crítica a la moral y a la moral cristiana en particular. Por tanto, el cristianismo tiene necesidad de la enfermedad. Necesita gente disminuida para poder funcionar, dice Nietzsche. Y llegamos al punto clave, uno de los puntos claves del niquilismo nietzscheano, que es el tema de la muerte de Dios en la cruz. En este sentido, pues esa frase famosa, Dios ha muerto, no en el sentido de que, ya expliqué en qué sentido lo entiende Nietzsche, es decir, no es que él esté negando, digamos, él refiere el asesinato del Dios más auténtico en Jesucristo a sus seguidores. Dice, ellos han pervertido, dice, el origen divino de la concepción cristiana en Jesucristo. Entonces, vamos a ver, revisemos aquí, Dios en la cruz. Es el 51, apartado 51. Todavía no se puede comprender el terrible pensamiento oculto en este símbolo. Todo lo que es sufrimiento, todo lo que está suspendido de una cruz es divino. Todos nosotros estamos suspendidos de una cruz, por consiguiente todos nosotros somos divinos. Nosotros solos somos divinos. El cristianismo fue una victoria, por él pereció una mentalidad más noble. El cristianismo ha sido hasta hoy la más grande desgracia de la humanidad. Por eso es que él refiere que el Dios de los cristianos muere en la cruz. Y por consiguiente Dios está muerto y ha sido falseado, ha sido asesinado por sus falseadores, San Pablo y los demás discípulos, según Nietzsche, ¿verdad? Es bien importante mantener esto. Critica a los mártires, no acepta, dice, el tema de los mártires en el apartado 53, es tan falso que los mártires sufran algo por la verdad de una cosa, que yo me atrevería a negar que jamás un mártir haya tenido nunca nada que ver con la verdad. O sea, y es muy agudo porque él sabe que el martirio es la forma más creíble del cristianismo en la historia. Entonces tiene que atacarlos también a ellos. Ya al final, entonces él distingue entre escéptico y convencido, o sea, entre escepticismo y convicción. Es muy interesante lo que dice acerca de los que se creen muy convencidos. No nos dejemos engañar, dice, los grandes espíritus son escépticos, o sea que él es un apóstol del escepticismo. Y nos cita al gran Zaratustra, ¿verdad? De su libro Así habló Zaratustra. Por tanto, dice, Zaratustra es un escéptico, o sea, el autor, digamos, el personaje de su libro Así habló Zaratustra. La fortaleza, la libertad provienen de la fuerza, y del exceso de fuerza del espíritu se demuestra mediante el escepticismo. Los hombres de convicciones no merecen ser tomados en consideración para todos los principios fundamentales de valor y no valor, porque dice que las convicciones son prisiones. El hombre que dice que está convencido de algo es prisionero de su convicción, dice Nietzsche. El hombre de la fe, el creyente de todo género, es necesariamente un hombre dependiente, un hombre que no puede ponerse como fin, que no puede en general poner fines sacándolos de sí. La dependencia patológica de su óptica hace del hombre convencido un fanático, el tipo opuesto del espíritu fuerte y libre que él propone, pero las grandes actitudes de estos espíritus enfermos, de estos epilépticos de la idea, impresionan a la masa. Voy a repetir esto
Podría, si Nietzsche lo dijera, si Nietzsche viviera en El Salvador, lo vuelve a repetir en estos días. Voy a repetir lo que dice Nietzsche. Dice así: pero las grandes actitudes de estos espíritus enfermos, de la gente que está muy convencida de ciertas cosas, de estos epilépticos de la idea, impresionan a la masa, dice. Los fanáticos son pintorescos, la humanidad prefiere ver actitudes a oír argumentos. O sea, los que son seguidores de una idea, dice, en un modo ciego, le llama epilépticos de la idea, espíritus enfermos. Los fanáticos son pintorescos, la humanidad prefiere ver actitudes a oír argumentos. Bueno, así finalizamos, ya tiene una frase muy bonita al final en la 55, la mentira más común es aquella con la que nos engañamos a nosotros mismos. Mentir a los demás es relativamente el caso excepcional. Yo creo que en este sentido estas frases son muy profundas porque dice, la mentira en realidad se refiere a nosotros mismos y la mayor cantidad de mentiras se da en nosotros mismos, no en los otros, dice. Bueno, al final habla también de la conciencia nuevamente y habla del código de Manú, que él dice que el código de Manú es uno de sus referentes, es un código aplicado por los brahmanes en la casta de los en la cúspide de las castas hindúes, y dice que esto es un manual práctico. En cambio los cristianos refieren su fe a una revelación y a una tradición, que Dios ha revelado lo que creen y que se ha ido transmitiendo en la historia. Entonces dice, no, dice el manual, el código de Manú, dice, no es eso. El código de Manú lo que hace es reportar, dice, prácticas de las personas que pueden ayudar a otras personas y no lo refiere ni a Dios ni a ninguna tradición. Ese es el punto de vista de él. Habla de los mediocres. Para los mediocres ser mediocres es una felicidad. La maestría en una sola cosa, las especialidades para los mediocres es un instinto natural. El anarquista y el cristiano tienen un mismo origen. El cristiano y el anarquista, ambos decadentes, ambos incapaces de obrar de otro modo que disolviendo, envenenando, entristeciendo, chupando sangre, ambos poseídos del instinto del odio mortal, etc. Niquilista y cristiano son cosas que van de acuerdo. Así termina Nietzsche, ¿verdad? Por tanto, los inventores del niquilismo, según Nietzsche, son los cristianos. Bien, cierro y hago una pequeña síntesis. Y repito lo que decíamos al inicio. Nietzsche no es contrario a todas las religiones o a todas las expresiones religiosas. Nietzsche, por ejemplo, admira al budismo y al brahmanismo en las formas del código de Manú. Nietzsche distingue entre el cristianismo que vivía Jesucristo, cristianismo que murió con Jesucristo en la cruz, del cristianismo falseado que inicia Pablo y los primeros discípulos de Jesús, que es el que nos ha llegado hasta nosotros. Y en tercer lugar, distingue la iglesia. La iglesia se habría fundado no en el cristianismo de Jesucristo, sino en el cristianismo que inventaron los discípulos después del asesinato de Jesús. Así, la promoción de conceptos como Dios, fe, compasión, misericordia, dice Nietzsche que no son nada. Y todo el que promueve esos conceptos que no son nada en realidad es un promotor del niquilista. El movimiento cristiano es consecuencia de la religión judía. Dice, y los principales ideólogos del movimiento cristiano falseado son el sacerdote y el teólogo. Estas son algunas pues, de las cuestiones de síntesis. Ahora bien, hay que preguntarse qué nos parece a nosotros el planteamiento de Nietzsche. Ciertamente en las ciudades occidentales muchas de las tesis de Nietzsche pues, se han cumplido, todavía en estos lugares no, pero en algunas expresiones sí lo podemos notar. Entonces es, digamos, la propuesta de la crítica al cristianismo de Friedrich Nietzsche. Vi que habían algunas preguntas, quiero ver si logro entrar.
Ajá, muy bien. S. H. Reyes, son temas muy interesantes. Además de aprender, nos lleva a andar por el buen camino. Nos dice, mi opinión sería, ¿cuál es la diferencia entre un teólogo y un sacerdote? Bueno, un teólogo es un especialista en temas vinculados a una religión específica. En mi caso, pues yo sería un especialista en cuestiones vinculadas al cristianismo. En cambio, no todos los sacerdotes son teólogos de oficio. Hacen teología, pero no es teología escolástica. O sea, muchos sacerdotes son pastores fundamentalmente. Se puede ser, hay teólogos que no son sacerdotes y hay sacerdotes que no son teólogos académicos. Eh, Salvador, excelente, aprendiendo una nueva visión de Nietzsche. Solo una pregunta, ¿considera que el actuar de muchos cristianos actuales le dan la razón a las críticas que Nietzsche, por ejemplo, los que se dicen cristianos y aplauden la muerte de Monseñor, como los pastores que se hacen ricos con la fe vendiendo cielos falsos? Mire, Salvador, duele decirlo, pero muchas de las tesis de Nietzsche se han cumplido. O sea, lo que dice Nietzsche, no solo en este libro, sino que en otros libros, dice, los principales enemigos del cristianismo no están fuera del cristianismo, están dentro del cristianismo. Y yo se lo puedo demostrar con una cosa. Por ejemplo, cuando un sacerdote, ¿verdad? Usted lo puede ver bien vestido de sotana, ¿verdad? De negro, impecable. Y ese sacerdote abusa de los menores de edad, le está dando toda la razón a Nietzsche. Ese es un ejemplo, el ejemplo más claro que existe. Y hay otros, por supuesto, por el tema del dinero, por ejemplo. Doctor Iván Montes, doctor, el fin de Nietzsche, su forma de claudicar su vida natural, no es una negación de sus postulados para muchos que los estigmatizan a priori y reprueban su filosofía. ¿Qué opina? El fin de Nietzsche, es decir, se refiere a la finalidad o a la muerte de Nietzsche, su forma de claudicar su vida natural. Bueno, no, verdad, no entiendo bien la pregunta, pero eh, ciertamente la vida pues, de una persona debería coincidir con sus doctrinas. No he estudiado biográficamente a Nietzsche, pero lo que sí es cierto es que sus planteamientos han tenido mucha incidencia, sobre todo en el mundo occidental. Ahora, que si su doctrina coincidía con su forma de vida, no lo sé, ¿verdad? Habría que estudiar la biografía, aunque él al final, cuando escribió El Anticristo, estaba ya al final de su vida. Es uno de los últimos libros que escribió y por tanto se dice que él estaba un poco mal ya de su estado psíquico, pero como sea, al leer el texto se lee bastante bien, es decir, tiene mucha lógica. Bueno, aquí saludos a Guillermo, David Flores. Entonces, padre, Nietzsche propone que el hombre debe dejarse llevar por sus impulsos y quien intenta dominarse a sí mismo estaría limitándose a sí mismo. Sí, eso es lo que él dice. Como decía Pablo de los hedonistas, comamos y bebamos que mañana moriremos. Fíjese que Nietzsche critica a Epicuro, que es el padre del hedonismo, ¿verdad? Y lo compara con Pablo. Pero lo primero que usted afirma es correcto. Lo que Nietzsche dice es lo mismo que decía Feuerbach, pero más exagerado. Nietzsche lo que dice es que el cristianismo mata la posibilidad de realizarse en el ser humano eso que él llama el superhombre. Tenemos otros comentarios. William Medardo, saludos desde Chalatenango. También hay otras personas que nos están saludando. Voy tratando de responder algunas de las preguntas. Vi que alguien escribió, pero no me ha aparecido. Ah, debe estar en la otra parte. Vamos a ver por aquí. No, vamos a ver. Entonces, voy a tratar de contestar aquí en el teléfono, porque vieron que tengo aquí a Melvin Otero, que es un estudiante del programa. Ajá, bueno, Melvin, muy bien, muy buena la exposición. Hasta ahora no había tenido la ocasión de leer a este autor y menos aún desde la perspectiva cristiana. La pregunta que me queda sería la siguiente.
Podría decirse a partir de lo visto en la ponencia que el cristianismo fue el peor enemigo de Nietzsche. Yo creo, sí, él lo dice, sí, lo dice Melvin, o sea, no, pero fíjate que la genialidad de Nietzsche está en que él identificó que el cristianismo era el soporte de la cultura moderna. El único periodo que salva es el Renacimiento, creo que es el que salva, porque claro, el Renacimiento es bastante liberado en cuanto a sus pasiones, ¿verdad? Incluso el barroco y todo esto lo expresa estéticamente. Y también nosotros sabemos pues que yo me imagino que Nietzsche admiraba por ejemplo a Erasmo de Rotterdam, que se peleó con Lutero, y que Erasmo pues era uno que quería recuperar, así como los renacentistas, pues el periodo clásico. Entonces, Melvin, ciertamente Nietzsche ataca frontalmente el cristianismo porque él sabe que el cristianismo ha configurado desde la geografía mediterránea toda la cultura y que se ha expandido a todo el mundo. Claro, Nietzsche nos toma, verdad, nos acierta cuando nos critica, por ejemplo, cuando dice, yo no leí todo lo del libro, pero dice que el cristianismo promueve la violencia. Y por ejemplo, en la época moderna, un poco antes de que él existiera, en el siglo XVI, como ustedes saben, en la época de la conquista, utiliza la violencia. Y ya la había utilizado antes. Entonces, esto es lo que él critica. Una de las tantas cosas que critica. Napo Guerrero, la tesis de Nietzsche sobre la muerte de Dios es sinónimo de la indiferencia del ser humano ante los valores del Evangelio. Sí, en el sentido correcto de las tres distinciones que hicimos, ¿verdad? Hicimos tres distinciones. El Evangelio originario, que muere con Cristo en la cruz, y de ahí la muerte de Dios. En la forma originaria, la muerte del Evangelio originario por medio de Pablo y sus seguidores, según dice Nietzsche. Y la tercera forma, pues, que es la iglesia. ¿Comprende? O sea que la iglesia viene a ser como una realidad abortada, puesto que está fundamentada no en el cristianismo originario, sino en el que construyó Pablo y compañía. Entonces estaría falseada, según Nietzsche, atención. Entonces, la muerte de Dios no es que la ha llevado a cabo Nietzsche, no, que es lo que dice que sus seguidores son los que se han encargado de matar a aquel que fue asesinado en la cruz, pero ellos además lo remataron negando su heredad. Vaya, así más o menos es lo que nos quiere decir Nietzsche. Gracias, Napoleón. Angélica, en su análisis, Nietzsche llama parásitos a los sacerdotes. Sí, los llama parásitos, porque dice que ellos se nutren, nos nutrimos, y también los teólogos, de mentiras, ¿verdad? Que somos apóstoles de la mentira. Walt Membreño, también estudiante del programa, nos dice, lo que proponen algunos teólogos en los últimos años de volver a Jesús podría dar la razón a este autor. Fíjese que igual Membreño, donde más se nota eso es en los estudios bíblicos, usted lo sabe, cuando los biblistas hablan de recurrir o acceder a ipsísima verba Jesu, es decir, a las mismas palabras de Jesús. O sea que los evangelios no todos es palabra de Jesús, sino que son palabras de quien lo escribió, y que lo que Jesús dijo es muy reducido. A eso se refiere Nietzsche, justamente, porque él ya escucha a estudiosos y seguramente ha leído autores que están estudiando el Jesús histórico en su época, ¿verdad? Entonces sí, a eso se refiere en parte, es correcto igual lo que usted está proponiendo, efectivamente. Melvin Otero, lo planteo de este modo porque es a partir de aquí desde donde puedo entenderlo. Sí, bueno, el hecho de estudiar a Nietzsche, y bueno, cuando uno estudia a Nietzsche y varios de sus libros puede desanimarlo porque es muy depresivo en sus escritos, entonces, o induce a la depresión. Entonces, Melvin, lo importante de estudiar a Nietzsche es para saber nosotros cuáles son las principales acusaciones que se le hacen al cristianismo, de tal manera que como usted es teólogo cristiano, sepa el territorio donde está transitando, ¿verdad?
dependiendo del contexto, por supuesto, donde nos toque escribir. Ese es el propósito, justamente. Juan Carlos Ceriles, ¿es Nietzsche el anarquista racional? Fíjese que esta pregunta está muy interesante. Hay una parte que yo no quise leer, Carlos Ceriles, pero creo que voy a buscarla inmediatamente. Cuando él habla de los partidos políticos, él habla muy poco de los partidos. Vamos a ver si lo logro encontrar rápidamente. Voy a buscarlo aquí con el buscador. Partido. Tiene que aparecer. Menciona 5. Vaya, aquí creo que creo que sí. Vaya, miren, en el número 55 él habla de los partidos, porque el anarquismo está vinculado. Existe en general una contradicción entre la convicción y la mentira. Él ahí es donde habla de esta situación. Ahora bien, negarse a ver lo que se ve, no querer ver en el modo que se ve una cosa, es casi la primera condición de todo lo que forma un partido. En cualquier sentido, el hombre de partido, dice, se hace necesariamente un hombre mentiroso. O sea, los miembros de los partidos, dice, siempre son mentirosos. Ahora bien, dice, es negarse a ver lo que se ve, no querer ver en el modo que se ve una cosa, es casi la primera condición de todos los que forman un partido. En cualquier sentido, el hombre de partido se hace necesariamente un hombre que miente. Nietzsche dice que los cristianos son anarquistas, somos anarquistas, en el sentido de que hemos negado la verdad, o la estamos negando, por medio de los conceptos como Dios, compasión, etcétera, que no son nada, dice, y nosotros los presentamos como que si son verdaderos. Entonces, en eso dice, se quita el principio, que es el arjé, entonces sería anarquista. Pero si él se puede definir como anarquista, yo creo que no en el sentido de que él promueve un tipo de hombre. Y si ese tipo de hombre está en el poder, y él cuando habla de los brahmanes, él dice que él apoya a los brahmanes, y los brahmanes tienen poder. Y por consiguiente, él no es anarquista en sentido estricto, sino que él promueve un tipo de hombre que es el superhombre, ¿verdad? Winston Javier Fermín González, según Nietzsche tenemos que la narrativa de hechos y la teología paulina vista desde las cartas. ¿Qué opina usted de esa posición de Nietzsche? Según Nietzsche tenemos que la narrativa de hechos y la teología paulina vista, o sea, él analiza los escritos de Pablo más que todo. Y él tiene su punto de vista, él no acepta lo que Pablo dice en Corintios cuando se refiere a que Dios ha preferido la basura del mundo. Él dice que allí está la falseación. Que cuando Pablo empieza a decir que Dios prefiere la basura y no los hombres inteligentes, porque al final el discurso de Nietzsche va a terminar con la inteligencia, que ya yo suspendí, ¿verdad? Ya no llegué hasta allí, pero él habla de los hombres inteligentes al final de su exposición, que esos son los mejores hombres. Entonces Nietzsche sí rechaza la teología paulina de la pobreza. Alexis Granados, el cristianismo, según Friedrich Nietzsche, habría dado de beber al Eros un veneno, el cual, aunque no lo llevó a la muerte, le hizo degenerar en vicio. Deus caritas est. Este es un documento, Deus caritas est, no me recuerdo si es de Benedicto XVI o del Papa, yo creo que es de Benedicto, ¿verdad? Ahorita vamos a ver a Alexis Granado. Según Friedrich Nietzsche, el cristianismo habría dado de beber al Eros un veneno, sí, el cual, aunque no le llevó a la muerte, le hizo degenerar en vicio. Sí, por supuesto. Patricia, padre, ¿cuál es la importancia de analizar el aporte de estos grandes pensadores? Hay un punto que nos podemos confundir desde diversos puntos de vista que estudiamos. Sí, este es el peligro, ¿verdad? Ustedes saben que este es un curso que está orientado para estudiantes de teología.
Entonces, en los primeros años de estudio se lleva a cabo lo que se llama la crítica a la religión. Es decir, los estudiantes tienen que saber cuáles son las principales acusaciones que se hacen al cristianismo para que ellos puedan configurar su estructura teológica, su sistema teológico. En el sentido de que no vayan diciendo algo que no corresponde con las cuestiones de la realidad y de la historia del pensamiento hasta nuestros días. O sea que es un tema didáctico en el sentido de que yo tengo que tener dominio del marco teológico que rige desde el origen del cristianismo hasta la fecha. En este caso nosotros hemos partido desde la modernidad, o sea, de la crítica que hace ya Feuerbach tanto a Kant como a Hegel. Entonces es una cuestión escolástica, es decir, para tener el marco de referencia teológica, es decir, para que el teólogo sepa en qué aguas está navegando, y las aguas de Nietzsche son bastante turbulentas. Bueno, muchas gracias por su participación. Nos vemos en la próxima sesión.